Esta noche le agradezco especialmente a Roberto Chiti, que es politólogo, que es director de análisis de la consultora Diagnóstico Político, que esté esta noche con nosotros en Noticias 2030. Vemos esta última escena de la caminata de Patricia Bullrich en el Chaco, pero vemos también el resultado en la provincia, en un momento en el que el mapa territorial de las elecciones que se han hecho hasta acá, desdobladas por ciento, parecen repartir el poder en algunos casos, pero por el otro cambiar el signo. Se están diciendo cosas en los territorios provinciales. Muy interesante para ver ese mapa provincial frente a una elección presidencial que probablemente sume una conducción política diferente a todo lo que hemos visto hasta acá. Aunque, claro, Roberto, la única encuesta que vale es la del voto, me imagino. Así es. Como vimos, las encuestas previo a las PASO indicaban algo muy distinto a lo que terminó ocurriendo. Lo que sí veíamos previo a las PASO nacionales era una tendencia. Esa tendencia indicaba que en las elecciones provinciales, que no necesariamente pueden traspolarse a lo que ocurre a nivel nacional, indicaban que había derrotas importantes en distritos donde no perdía de hacía mucho tiempo para el oficialismo. De hecho, de 18 elecciones provinciales que se habían dado previo a las PASO, el oficialismo solo había obtenido el triunfo en 5. Luego hubo 5 elecciones no desdobladas que se dieron el mismo día de las elecciones PASO y en 3 de ellas, el oficialismo también perdió. ¿Qué nos marca esto? Por un lado esto, ¿no? Que no hay una correlación necesaria entre lo provincial y lo nacional. De hecho, ninguna elección provincial marcó el triunfo de Javier Milei en el plano local o provincial. Sin embargo, Milei se impuso en 16 provincias. Y por el otro lado, se verifica que un oficialismo con una situación socioeconómica como la que viene atravesando el país, en la cual los principales indicadores son muy malos y van de mal en peor. De hecho, venimos de la difusión del dato de inflación récord desde la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90, indica que es muy difícil que un oficialismo pueda obtener el éxito electoral en el contexto de una situación económica mala. Para completar, diría que la percepción que había de que la principal oposición, Juntos por el Cambio, había sido la que se había visto más dañada por los resultados de las PASO del 13 de agosto. ¿Por qué? No tanto por el resultado, porque habían salido segundos, sino por la expectativa alta que había de que ellos iban a ser la fuerza que obtuviera el triunfo. Esa percepción inicial se está revirtiendo en alguna medida a partir de estos últimos resultados electorales. La semana pasada en Santa Fe, con el rotundo triunfo de Juntos por el Cambio, y este último domingo en el Chaco, y posiblemente esto se ratifique la semana próxima en la elección de Mendoza, si bien hay algún margen, digamos, de incertidumbre con qué puede pasar con la segunda fuerza, que es la fuerza de Omar de Marchi, que también había sido parte de Juntos por el Cambio. En cualquier caso, no va a haber un triunfo de seguro del oficialismo, con lo cual se ratificaría la tendencia principal, que creo yo que es la que se está dando, que es que se avecina en el 22 de octubre una derrota del kirchnerismo y el fin de ese ciclo político, con un muy probable resultado que se repita con relación a las PASO, es decir, que el kirchnerismo salga tercero y quede fuera del balotaje. Bueno, te pregunto esto porque esa es una de las preguntas del millón. Primero, si se puede elegir presidente en primera vuelta y en todo caso, ¿quién se cae de un hipotético balotaje? Bueno, si puede haber un presidente electo en primera vuelta, es una posibilidad. Hoy, ¿esto puede ocurrir? Hoy es una probabilidad, puede ocurrir que hoy te indicaré que Javier Milei va a ganar. La duda es si va a ser en primera vuelta o no. Si fuera en primera vuelta, tendría que darse un escenario de estancamiento importante, tanto del oficialismo, que no es descabellado, habida cuenta de estos resultados en materia económica que estamos diciendo. Es decir, es muy difícil que el oficialismo crezca a pesar de toda la enorme cantidad de recursos que está volcando, pero que hemos visto, por ejemplo, en el Chaco, que a pesar de que se vuelquen cuantiosos recursos, eso no modifica drásticamente un resultado electoral, lo que se denomina el plan platita por parte del gobierno, pero que también se ejecutó en la previa de las elecciones en Chaco.
Y por otro lado tendría que darse un estancamiento fuerte también de Juntos por el Cambio, lo cual tendría que ver no solo, o no tendría que ver tanto como en el caso del gobierno con la situación, sino que tendría que ver con una mala lectura y una mala estrategia electoral por parte de Juntos por el Cambio, que es lo que se verificó en el primer mes post-paso. Si hay una segunda vuelta, ¿qué rival le conviene a Javier Milei para polarizar? Yo creo que a Javier Milei le conviene polarizar con el oficialismo, por eso se ha visto una intención muy fuerte. Sin embargo, él ha criticado mucho a Patricia Bullrich estas últimas semanas. Por eso yo creo que esa crítica fuerte a Patricia Bullrich tiene que ver justamente con que le conviene confrontar con Massa. Entonces, la búsqueda ahí es erosionar el voto duro de Patricia Bullrich, que es un voto que si uno analiza un poco en profundidad va a ver que es un votante que va a estar en general bastante de acuerdo con muchas de las medidas que propone Javier Milei. Entonces, ese votante hoy está en un dilema. ¿Por qué? Porque previo a las PASO, ese votante analizaba y decía, bueno, me simpatiza Milei, pero para llevar a cabo un voto estratégico y que pierda el kirchnerismo, vamos a votar en las generales a Patricia Bullrich. Bueno, hoy esa lógica de voto quedó diluida y en realidad ese votante hoy se debería inclinar más por Javier Milei que por Patricia Bullrich si fuera, en este caso, su, digamos, variable de decisión el voto útil. Por otro lado, también es cierto que a Patricia Bullrich le convendría confrontar con Massa y no con Milei. Recién ahora, recién escuchábamos a Patricia en un acto con militantes ya atacar directamente a Milei. Porque también lo que está viendo Patricia Bullrich es que si no se endurece, no solo no va a retener ya el voto propio, sino que puede perder la posibilidad, junto con este envión que está teniendo con triunfos electorales Juntos por el Cambio, de no aprovechar el momento y no poder captar votos indecisos o votos independientes que van a ser en buena medida los que van a ir a votar y no votaron en las PASO. Estamos hablando de casi 2 millones de votos. Roberto, te hago una última pregunta. ¿Cómo desde la política se le entra a Milei para mostrar su tipo de liderazgo y sus consecuencias? Si fueras estratega en la campaña de la oposición, ¿qué recomendarías para entrarle a ese liderazgo tan particular que está establecido hoy en la política? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Milei juega con algo a favor que es la época. O sea, hay momentos, hay épocas en las cuales una o un conjunto de ideas prevalecen por sobre otras. Y hoy esta idea de la incorrección política, es decir, de romper con lo políticamente correcto, es la que está teniendo mayor, digamos, prevalencia en buenos sectores de la sociedad, sobre todo en los jóvenes, y eso juega a favor de Milei. Por otro lado, es cierto que Milei muestra algunos atributos que son, yo creo, sus puntos más débiles y que tienen que ver con la personalidad y con cierta inestabilidad o irascibilidad. Entonces quizá un foco de ataque es ese. El punto es, yo creo que Patricia Bullrich tiene que apuntar fuertemente a ese voto que no fue a votar, menos politizado, y que por ahí lo que está buscando es un cambio, pero no medidas tan radicales y no tanta virulencia de tipo discursiva. Entonces es ahí por ahí donde tiene que buscar Patricia cómo encajar, si bien tiene una desventaja para esa búsqueda Patricia, que es que ella construyó su imagen a partir de una imagen de dura y no de centrada. Entonces ahí tiene un punto complicado como para encontrar la vuelta. Muy bien, Roberto Chitti, te agradecemos mucho este análisis en este punto de la campaña.